Carmen, en una conferencia que dio no hace mucho en una universidad española, afirmaba que los únicos que se creía la leyenda negra en el mundo eran los universitarios españoles. Y es que hay una vinculación entre la izquierda oficial y cierto antihispanismo que se concreta en una cosa que yo no encuentro explicación. He leído someramente los teóricos de izquierda, de los socialistas utópicos, etcétera, sobre los nacionalismos. Y exceptuando Lenin, que en un momento tonteaba con ellos y demás, desde mi punto de vista, con una lectura que he hecho, no logro comprender ni explicar el apoyo de la izquierda oficial española a los secesionismos y a los independentistas. Me interesa esa doble opinión sobre este tema. Bueno, en primer lugar, digamos que los españoles o los estudiantes españoles son los únicos que asumen la leyenda negra. No sería literalmente así, pero sí es un hecho interesante. El 19 y los intelectuales y muchos políticos españoles, etcétera, asumen la leyenda negra. En España es un fracaso, y por lo tanto, ¿esto de dónde nos viene? Pues de los Austrias, de la Inquisición, del peso del catolicismo en España, y por tanto, parte de cosas que se han venido diciendo desde fuera, sean ilustrados franceses o escritores ingleses o italianos del 16, del 17, que era literatura de denuncia, como la que podemos ver hoy contra los Estados Unidos, con razón o sin ella, no entro en eso, pero digamos que tiene una intencionalidad política, como decía antes, frente al poder económico, hegemónico. Hay un momento en que, digamos, en la propia España se interioriza como tal. Los liberales, pero también algo conservador, hago un paréntesis ya que estamos en Marbella, la última, en Málaga capital. Antes he hablado de Ortega y ha aparecido Azaña. Yo creo que no se puede estar en la vida pública en España sin conocer a tres personalidades verdaderamente esenciales de nuestra vida intelectual y política. Primero es Cánovas del Castillo, Azaña y Ortega. No se puede entrar en la política sin conocer a estos tres. Bueno, pues Cánovas asume en la idea de decadencia española. Y en sus libros son así, se titulan La decadencia española. Libros excelentes, por otro lado, porque era muy buen historiador, Eliot. Él dice, cuando yo vine a España y empecé a trabajar sobre el siglo XVII y la España imperial, prácticamente no había nada desde Cánovas hasta... Cánovas escribe esos libros por 1890 o por ahí. Y Cánovas era un maravilloso y extraordinario político, parlamentario, magnífico, un sentido de España y tal, pero era tremendamente pesimista con España. Esa frase que se suele atribuir que cuando estaban discutiendo la Constitución de 1876, Cánovas dijo, español es el que no puede dejar de serlo, es verdad. Tenía una facilidad y una ironía y una crueldad enorme. Bueno, es una butad que él hace, pero que él asume la idea de decadencia. Digo, Cánovas, como muchísima gente y liberales del propio Ortega, España invertebrada, dice que, bueno, que España es la historia de una absoluta decadencia desde 1590. Hombre, dice usted, el mismo señor que le acaba de decir que hablar de reconquista durante 800 años, que es un poco exagerado, pues resulta que él hace la misma exageración. Esto es la historia de una incontenible decadencia desde 1590. Primero, hay decadencia en España, pero no es ni total ni plena. El imperio español es más grande a finales del XVIII que a mediados del XVII. Por tanto, es verdad que ya no somos la potencia hegemónica, pero no somos la cuarta. Nuestra armada y nuestro ejército, lo que sea, en 1750 es el tercero de Europa. Y además reconquista Italia. Los Borbones reconquistan lo que era Italia. La comunidad internacional les dice que no puede ser Felipe V el rey de los territorios reconquistados, y pone a sus hijos, el que luego va a ser nuestro Carlos III, etc. Pero reaparecieron, eran otros, no éramos nosotros. Por tanto, pero sí se asume, volviendo que sean los únicos que decimos la decadencia. Hombre, es toda la crítica de nuestro pasado ha calado muy fuertemente en clases intelectuales y académicas y lo que sea de España. Yo creo que ya nos hemos reconciliado mucho, y lo que yo les he dicho, así hablando favorablemente y que tengan cuidado, creo que no es una opinión personal, sino que, bueno, es verdad que eso es así, como también es verdad, pues otros errores y atrocidades o lo que fuese que España pudo cometer con la brutalidad con que se hacían entonces y ahora, pues muchos de estos episodios bélicos o lo que fuese.
Cuestión, decía usted, luego de la izquierda y los nacionalismos. Bueno, la izquierda siempre ha sido profundamente centralista en todos los países por una razón, por la igualdad de los ciudadanos ante la ley y porque un Estado fuerte y centralizado es la clave de la justicia social. Antes he hablado de Lorón Caballero. Lorón Caballero no podría entender, y era un hombre, tampoco hay ningún hijo de Lorón Caballero, modesto, limitado, no era Cánovas, ni Ortega, ni Azaña, para entendernos, pero pretendía ciertas cosas. Creía en una España fuerte para hacer una gran reforma social, redimir a la España del Sur, la España irredenta, el latifundismo, etc. Y eso pasaba por un gran Estado. No, pero el mismo Azaña dice en las Cortes Españolas de 1971, cuando discuten el Estatuto de Cataluña y se habla de autonomías de otros sitios, y cito literalmente: las autonomías de estufa, esas no las queremos. Y solamente aprueba la República en el 32 el Estatuto de Cataluña, el vasco ya iniciada la Guerra Civil, cuando ya Álava y Guipúzcoa estaban en manos de Franco. Cuando oigan ustedes del gobierno de Euskadi del año 36 y 37, solo se ejerce en Vizcaya y en una pequeña franja al lado de Eibar, porque mi ciudad, San Sebastián, es tomada por Franco el 13 de septiembre, toda Guipúzcoa hasta finales de septiembre, y el estatuto entra en vigor el 7 de octubre. Y Álava estuvo con Franco desde el primer día. Y por tanto, el estatuto, es decir, no se aprueba, y el Estatuto de Galicia no llega a ser plebiscitado, lo aprueba la comisión correspondiente, pero no llega a ser plebiscitado y no entra en las Cortes. Y por tanto, no se hay más que una sola autonomía, etc. Azaña siempre creyó que un Estado, que dice Azaña en el año 40, en el exilio, poco antes de morir, que escribe unos libros, sobre unos artículos que luego se han recogido en libro, que él no pensó en libros, sino en 3 o 4 artículos largos. ¿Por qué hay nacionalismo en Cataluña? Dice, porque no ha habido un Estado fuerte en España. Si en el 19 hubiéramos tenido nosotros un Estado fuerte como Francia, con maestros, con colegios, con institutos, que los había, pero muy pobres y muy mal dotados, etc. Y un Estado que ejerza su acción en todo el territorio y no solo a 20 kilómetros de Madrid, hasta 20 kilómetros de Madrid, no hubiera habido nacionalismo. Lo que en España no es que ha habido un Estado fuerte, lo que ha habido es un Estado débil, por eso hay nacionalismos. Y Azaña es un convencido, preguntárselo a Santos, que el Estado fuerte es la palanca de la modernización y de la reforma de España para acabar en la visión de Azaña con la Iglesia, con el ejército, con lo que sea, pero un Estado fuerte. Y todos los socialistas, Prieto, Largo Caballero o Esteiro, creen en un Estado fuerte, como igualdad de los ciudadanos y como palanca de la reforma social. Lenin, que ha dicho usted, sí es verdad que coquetea en algún momento, pero tiene frases como diciendo, pero un rojo siempre apostará antes por la lucha de clases que por la lucha nacional. Lo dice con esas palabras, en los artículos o panfletos o folletos que escribe, más favorables a estar abierto a alguna reivindicación nacional. Por cierto, que los nacionalistas ucranianos o los armenios o los georgianos los fusiló porque le parecían una banda de reaccionarios, y tenía razón, por cierto, porque de mucho cuidado, de mucho cuidado. No digo que él no fuera de cuidado, pero bueno, nosotros eran lo que llamamos reaccionarios puros, es decir, y absolutos y antisemitas y todo lo que usted quiera. Por tanto, digo, la izquierda siempre ha sido, digamos, fuertemente unitaria, y nunca ha sido, y está en la lógica de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Los jacobinos, hoy escribí un artículo en el ABC, que tienes tú, léelo, de Gabriel Albiac, de algo que sabemos todos los historiadores hace tiempo, pero él lo pone hoy en qué es lo que hacen los jacobinos en la región de la Vendée, en el norte de Francia, que sería como Navarra, en la Francia revolucionaria. Hay una insurrección campesina, ultracatólica, promonárquica, que llamaríamos el carlismo, en la Vendée. Matan a 250.000 personas y el general que encabeza eso, Westermann, se presenta ante el comité de jacobino, ante el gobierno de la República Francesa, presumiendo, he acabado con todos, leerlo, si tienes ahí, léalo, porque eso es verdad, se sabe siempre, se habla ya del genocidio de la Vendée hace mucho tiempo.
Los jacobinos no pueden aceptar ningún tipo de regionalismo de ninguna especie. Para ellos, gentes verdaderamente terribles, porque encima además Robespierre sí que cree en la virtud y en la moral. Entonces, claro, como todos tenemos algún pequeño defecto moral, pues nos corta la cabeza a todos. Ya saben que las caricaturas de la Revolución Francesa, hablando de Robespierre, al final aparece Robespierre guillotinándose a sí mismo. Claro, eso ya poco, una semana antes de caer. Claro, tanta virtud, tanta moral y tanta, todo el mundo es un traidor a la República y a la Revolución, y hay que ejecutarlo, pues se ejecuta a sí mismo porque algún defecto tendría. No se sabe mucho, porque la verdad es que la cuestión femenina no le atraía demasiado, no era homosexual, pero no era asexuado, y le gustaban mucho las naranjas, pero no me parece que sea un defecto, digamos, de una sensualidad bueno, pero bueno. Por tanto, vuelvo a su pregunta. La izquierda, a mi modo de ver, todo lo que es la vocación siempre y digamos, la ideología profunda o las ideas, para ideología puede tener un cierto matiz peyorativo a veces, ¿no? Lo que es los valores, los principios y las ideas de eso que se llama izquierda pasa por la idea de igualdad. Y por tanto, no de ningún... Marx y Engels no hablan jamás bien ni de irlandeses, ni de polacos, ni de nadie. Le parece un retraso, un salto hacia atrás, también reaccionario, no sé qué, no sé cuánto. La misma idea de nación, ya que hablo de Marx y Engels, hombre, pues la idea, que es errónea, absolutamente, los proletarios sí que tienen patria, y el obrero se siente español, se siente francés, se siente de otro sitio, y de Rumanía, y de su sitio, y ha luchado por su país, etc. Pero ellos piensan que no, que el obrero no tiene patria y que por lo tanto hay una confraternidad universal en razón de tu origen y de tu trabajo, que por tanto la vocación y definición. Todo lo demás es oportunismo, política, maniobras, etcétera, etcétera. Claramente, y si ellos lo creen en serio, pues se han equivocado, serán lo que sea, pero no son de izquierda como yo. A ver, disculpe por lo de antes. No, por favor, encantado. Y, a ver, ¿no cree usted que a veces la cultura en España en estos 40 años ha servido para reescribir la historia y que encima se ha subvencionado? Y, por ejemplo, saco a colación lo que ha contado antes sobre la familia Panero. Fíjese usted mismo, le queda la imagen de que Leopoldo Panero era un hombre terrible. Y yo, por ejemplo, que he estudiado a Leopoldo Panero, me gusta mucho más su obra del principio que ella luego cuando se hizo institucional, y eso no era. Pero ese hombre que los hijos los mandó a estudiar al extranjero, tuvieron unas oportunidades de cultura que no vea, tuvieron unas relaciones con la intelectualidad de izquierda en el exilio y todo. Y, por ejemplo, que su mujer estuvo enamorada de Luis Cernuda, que se lo confesó, una señora que tenía unas costumbres poco de ama de casa, que fumaba en una carretera en aquellos tiempos, y yo me pregunto, ¿tan terrible era Leopoldo Panero que lo hemos anulado de la historia solo por el desencanto y por la imagen que se nos ha dado de él? Ya, me alegro mucho que saque usted ese tema. Yo no conozco la figura personal de Panero, tanto un poquito más de lo que aparece en la película, sí, y tuve, cuando Antonio no lo sabe, buena relación de un par de años con Leopoldo María Panero, el hijo, y mucho menos con Michi, y conocí en California al mayor, pero... A Juan Luis. Pero nada más que saludarnos, pues un par de horas o lo que fuese, y nada más, y nunca más le volví ni a ver, ni antes ni después. Bueno, la película, como he dicho yo, es una metáfora que probablemente carga las tintas, evidentemente, en la persona del padre, porque concita todo, el autoritarismo masculino, la estructura opresiva de la familia, el franquismo, la militancia de él en ese régimen, y luego pues el desastre de los tres hijos, que los tres han sido verdaderamente un desastre por distintos motivos, aunque bueno, cada uno, sobre todo los dos mayores, bueno, Luis o Michi era el pequeño, sí.
Leopoldo María, el del medio. El del medio. Bueno, pues los dos rompen con el resto y más o menos mueren pronto, pero bueno, digamos, reconstruyen o rehacen sus vidas muy distanciados de lo. El mayor vuelve un poco a lo de Astorga y a la tradición familiar y le encanta un poco más. Y la mujer, pues bueno, efectivamente la mujer estaba enamorada de este hombre, tuvo algún otro también, algún otro poeta, no sé si Luis Rosales o quien más también tuvo. Ella es una mujer muy sensible y una mujer que a mí me... La pregunta era lo de la reescritura. La de reescritura, pero voy a eso, sí. Porque tiene que ver con lo asunto. Ya le he dicho antes que efectivamente hay, la frase no es mía, la dice Trapiello, pero hay mucha otra gente que lo ha repetido, que hay muchos escritores que ganan la guerra y pierden la historia de la literatura. Es decir, que no les ponemos y no les valoramos porque su posición política fue demasiado identificada con el régimen. Eso es completamente injusto. Completamente injusto. Hay escritores de Sevilla, de Cádiz, de Madrid, del País Vasco, de no sé qué, de Cataluña, que son buenos escritores, no les quepa la menor duda, y que evidentemente hay un punto de injusticia en el silenciamiento, prudencia, cautelas, crítica excesiva, que no les haríamos a lo mejor. Imaginemos que sea verdad lo que dice Panero de Chávarri, el director de la película de Panero. Pero imaginemos que fuese así Neruda. Dudo que lo vayan a poner. Y Neruda era bastante peor que en ese sentido, en el sentido personal, en su relación con las mujeres, en fin, en su vida personal, que probablemente muchos de los franquistas. Poeta excelso y todo lo que uno quiera. Pero bueno, una cosa es escribir bien y otra cosa es cómo se comporta uno con su cónyuge, o con lo que sea, o con sus hijos o con su familia. Y por tanto, digamos, es verdad que hay un punto de injusticia, no le quepa la menor duda, póngase ahí en paz, y por lo tanto, pues sí, hay cierta obligación de ir rectificando. A mí, en el examen de conciencia, la película, con las exageraciones que pueda tener, me interesa por cuándo se produce y con qué intención se hace. Se hace en el año 77 para poner algo que puede ser atractivo, porque las vidas de estos tres chicos, aun fallidas y no grandes, no sé qué, que terminan mal los tres, sobre todo Leopoldo María, pues bueno, para cualquier creador es un bombón, eso, ¿no? Tienes el padre poeta, no sé qué, la madre, una mujer atractiva, con calidad intelectual, pero probablemente anulada, no solo por su marido, sino por la sociedad que no premia precisamente a las mujeres en ese momento y que parece que no le interesa nada, ya hace muy bien ser ama de casa esperando a que llegue con la mesita preparada para los chicos y que el marido le ponga en la cabecera y que quieres Leopoldo. Y, bueno, esta mujer no es así, con todo su derecho, y padece y sufre por eso, y por tanto, bueno, pues también el tipo de mujer además distinguida, que aparece ahí frustrada y sepultada por el entorno familiar, por un supuesto padre de esa naturaleza, los tres hijos, hombre, vuelvo a repetir, es casi, se lo ponen a uno como ideal. ¿Injusto y exagerado? Pues no le digo que no, usted ha trabajado sobre... Yo lo único que le digo es que a mí hay cosas de Leopoldo Panero padre que me parecen excelentes. Y a mí. Me parecen excelentes, antes del 36, porque ya empieza por el 34, 35 o cuando sea, y algunas otras, la poesía intimista, religiosa, etcétera, que él tiene, es muy buena. No es bueno, a mí no me gusta, como tampoco me gusta menos lo de Neruda, y lo he dicho intencionadamente. Neruda hace el canto de denuncia de España en América, un tomo, y contesta de forma oficial con un encargo del Consejo de Hispanidad que conteste al libro de... Son como poesía malos los dos, lo cual no quiere decir que no haya versos acertadísimos en uno y en el otro, pero hay un Panero de enorme calidad, eso no le puedo decir. Un Leopoldo padre más Leopoldo María Panero era genial, pero el hijo, pero también le ha favorecido desafortunadamente ante la literatura su propio malditismo y sus propias depresiones y su propio paso por todos los psiquiátricos, porque también acaba convirtiéndose en la encarnación del poeta maldito, encerrado en unos psiquiátricos espantosos, con tratamiento con descargas eléctricas y con todo esto, y así ha visto ustedes han visto fotografías, demacrado, desdentado, es un horror, el final de Leopoldo María Panero.
fondo, Pero, nuevamente. Yo creo que me puedo hacer oír. Sí. No. Quería, bueno, he escuchado... Pero a lo mejor me quieren grabar, ¿eh? Muy buenas tardes, Enrique. He escuchado que establecía usted un punto de inflexión en la evolución de la vida cultural española y lo situaba en torno al 2006, 2008. Sí, bueno, no se puede poner una fecha, pero vamos. Sí, bueno, aproximadamente, obviamente, ya sabemos la dificultad de fechar, Sí. sobre todo quizás los aspectos culturales. Nos hemos detenido y hemos profundizado más en el recorrido hasta el año 75, pero me gustaría porque me sugería y me llamaba la atención al fechar ese punto de inflexión, si usted podría esbozar las líneas básicas de ese cambio que ocurre desde ese Bueno, momento. yo había apuntado aquí, que me lo he saltado, un poquito, un comienzo de un cierto revisionismo de la transición. Y yo veo como tres factores, ¿no? Primero, una nueva generación. Una nueva generación, es decir, entra en la vida pública, de personas que han nacido, que no han nacido antes del 75, que han nacido ya por el 80 y que tienen veintitantos años en el 5, y donde la obsesión de nuestra generación, también de algunas generaciones anteriores y posteriores, ha sido la restauración de la democracia en España. Y el fin de la dictadura y restaurar la democracia. Para alguien que viene después, 20 o 25 años después, con una sociedad establecida, con una constitución asentada, con un sistema democrático, bueno, que puede tener sus problemas, pero bueno, que funciona de alguna manera, ya no es tan urgente y apremiante la consolidación, la defensa, la salvaguardia, la consolidación, etcétera, de la democracia. Se siente muy distanciado de aquellos principios que saludabilísimos que nos movió a mucha gente de, por favor, aquí lo que importa es restablecer la democracia en España y a ver si 1000 años podemos tener 1000 años de libertades democráticas tradicionales en el sentido de elecciones, libertad de información, de reunión de prensa, etcétera, etcétera, que eso es, como decía Azaña, la libertad no hace mejor a un hombre, le hace simplemente hombre, que parece una frase estupenda. Por lo tanto, oiga, que no funciona bien la economía, bueno, pero aquí hay libertades de críticas, hay alternancia en el gobierno, se puede derribar, hay una pluralidad de poderes, no es lo mismo. Esto de que lo del bipartidismo, aprovecho para decirlo, bueno, no se lo digan ustedes, que creo que se ha retirado aquí a Ardanza. ¿Cómo que bipartidismo? ¿Qué pasa? Que el que haya gobernado ininterrumpidamente desde 1980 el PNV en el País Vasco o Convergencia y Unió en Cataluña, ininterrumpidamente hasta el 2001, no son partidos de gobierno esos dos, no tienen cada uno de ellos cada uno de ellos separadamente el 10% del Producto Interior Bruto. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué pasa? ¿Que el partido de gobierno es solo Madrid? ¿No se toma la gente en serio el Estado de las autonomías? Yo sí. Y por lo tanto hay varias opciones de gobierno en España. Nunca ha habido bipartidismo en términos literales. Y cuando venga el Caimen de turno dentro de 1000 años dirá, pero ¿cómo se les dijo que había? Pero si estaban gobernando el PNV en el País Vasco y Convergencia y Unió en Cataluña, y primero la UCD, luego el PSOE, luego el PP, y había muchos más partidos, y en el Parlamento Español había 15 partidos. Aparte, el bipartidismo es malo. Porque estamos todos diciendo que buena Inglaterra. Oiga, pues póngase usted el alma en paz. Lo que es bueno para Inglaterra, que tiene el sistema menos representativo de representación proporcional del mundo y es la democracia parlamentaria más estable, eso, en Inglaterra, no sé si lo saben, hay 600 escaños y son uninominales. Se presenta cada candidato por un solo sitio, no hay listas. Son personalidades a título individual. Uno puede ganar un partido al otro por un solo voto en cada uno de los 600 escaños. Por lo tanto, tiene solo 600 votos más en toda Inglaterra que el otro. Y tiene todos los escaños del Parlamento. Y eso es lo bueno. Ese es el gran modelo parlamentario. Y aquí, el partidismo es malo, allí no. Bueno, eso es este tipo de tonterías que se dicen que la gente... Bueno, cambio generacional. Efectivamente... yo creo que, por ejemplo, la entrada de Zapatero, no hago ninguna crítica en este momento, significa ya la post-transición. Es decir, no podemos estar, igual que la restauración de Cánovas, de 1876, hombre, 1910 no es ya la restauración. Con el reinado de Alfonso XIII, por poner un pretexto, una fecha caprichosa, es otro mundo.
y a veces 1910 está más lejos de 1890 que de 1940. Es decir, el mundo de 1910 está muy separado ya del de 1890, porque ya hay teléfonos, porque hay automóviles, porque empiezan a verlos, porque hay tranvías, y nosotros hay todavía iluminación de gas en 1890 en toda España. Por tanto, digamos que a 30 años, que sería 75 al 5, hombre, es una generación y media, por lo menos, la que ha nacido ya después de todo eso. Y bueno, y luego la crisis económica que estalla, pues evidentemente crea una situación de malestar que lleva pues, a estallidos de protestas, a malestar, a manifestaciones de crítica al sistema político, al sistema de partidos o lo que fuese, ¿no? Y por tanto hay unas 3 o 4 factores, esos 3 que he dicho, y seguramente muchos más, que hagan pensar que efectivamente el clima de entusiasmo constitucional del 78 no es que haya desaparecido, no hay una reacción total, pero hay pues eso, críticas de que si hay pactos que no son ciertos, pero se puede comprender que, digamos, pues el afán de un nuevo impulso democrático distinto adelante, pues lleve a abusos en la interpretación de lo que ha ocurrido. A mí me parece mal ese abuso, porque me parece muy bueno la continuidad, por lo menos en las referencias y en las citas, etcétera, etcétera. Me gusta mucho, como sabe Antonio, que en Inglaterra, cuando llega un primer ministro, todo el mundo está esperando a ver a qué político del 19 cita para saber por dónde va. Si ha dicho Gladstone, toma, o si ha dicho Israel, es otra cosa. Eso significa que el público que está viendo la televisión, en la televisión, sabe quién es Gladstone y quién es Israel. Y a mí esa continuidad, que nosotros la interrumpió, la guerra civil y lo que vino después, evidentemente me parece un cierto trauma en la memoria de un país, que debemos estar, pues a mí me parece muy bien, muchos de estos señores, como he dicho, Cánovas o Jovellanos, y me parece que están vivos y que sería estupendo, es decir, que estuviéramos hablando, para ya lo dijo Jovellanos, ¿te acuerdas? Entonces lamento esos revisionismos excesivos, pero entiendo que hay un agotamiento generacional, una renovación generacional, y coinciden además un par de hechos que parece empañar algo. A mí me suele gustar, repito, en la edad crepuscular repetimos las cosas, la idea, la Constitución y lo que se hace en la transición es como una muy buena partitura musical, como si fuera una gran partitura de Beethoven. Si yo toco una partitura de Beethoven, el desastre es tremendo. Y cuando uno toca una partitura, pues puede ser que el director se equivoque, que vaya demasiado rápido, lento, que el coro no funcione, que el violín se le vaya el sonido, que la percusión se equivoque. Pero la partitura es buena, y lo que no vale es romper, es decir, rectificar la partitura, porque siempre va a ser mucho mejor la novena que cualquier otra cosa que sinfonía que venga después, y lo que no vale es romper la partitura, porque la partitura es muy buena. Yo creo que la Constitución nuestra del 78 es mucho mejor que cualquier Constitución anterior que ha habido en España, compleja, difícil, que evidentemente todo el mundo abusa de la expresión, hay que reformar la Constitución. Depende de lo que usted diga. Técnicamente, claro que si dice que el príncipe Felipe, ya no tenemos príncipe Felipe porque es el rey, habrá que cambiar ese párrafo. Si dice que las comunidades autónomas se pueden constituir en comunidades autónomas y ya las tenemos, habrá que quitar eso. Es decir, hay una serie de cosas que hay que quitar, otras que se pueden desarrollar más, como el famoso Senado, si es Cámara Regional o no, lo que fuese, no pongo nada. Lo que no vale es romper la partitura. Eso sin duda, bueno, por lo menos desde mi perspectiva, que la gente haga luego lo que quiera. Ha dicho Juan Pablo en algún momento de su intervención que efectivamente cuando comienza el siglo XXI pues ya se desdibujan eso que antes utilizaban los historiadores, las generaciones y demás, porque los liderazgos intelectuales, digamos, antes de la pluralidad. Y aquí estará José Luis García Delgado, que muchas veces repite que él pertenece a la generación de Juan Pablo Fusi. Como han visto, este noticiero deslumbrante. El próximo jueves tendremos aquí a John Elliot y seguiremos con este ciclo. Muchísimas gracias.